Vamos a pasar a otros temas. El INEGI informó que durante el 2016 se registraron aproximadamente 360,000 accidentes de tránsito en México, en los que murieron 4,559 personas. El instituto indicó que en 67,844 casos hubo heridos, en 228,213 se registraron solo daños materiales, mientras que en 3,994 casos falleció al menos una persona. Del total de defunciones, 1,033 corresponden a peatones, 197 ciclistas, 539 motociclistas y 940 casos ocurrieron en colisiones entre automóviles y 71% de las muertes fueron de conductores y pasajeros. Detalló que entre las 18 y las 23 horas con 59 minutos fallecieron un total de 1,504 personas, lo que corresponde a 33% del total de las víctimas fatales, mientras que entre las 6 horas y las 11 horas con 59 minutos 1,085, es decir, 23,8% del total. El mes con la mayor cantidad de víctimas mortales fue marzo, con 9,3% de las muertes. En segundo lugar, febrero y abril, con 9,1%. Y en tercer lugar, diciembre, con 9%. Estos 4 meses concentran 36,5% del total de las víctimas.